dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar, para curar. Bien, seguimos con la parte de códigos de honor. Códigos de honor, esperemos que sea un tiempo de bendición esta palabra. Códigos, ahí está como diciendo interferencia, ¿no? Códigos de honor como subtítulo, pregunta, ¿dónde están los padres? Seguimos con la parte de los padres. ¿Sí? Hay como un... ya, ni modo, así. Bueno, como subtítulo, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres, hermanos? Gracias por los dos amenes. ¿Dónde están los padres? Gloria a Dios. Bien. Ok. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo, que Dios trabaja con sus hijos. Saúl fue llamado. Amén. David fue preparado, pero Salomón fue escogido. O sea, bueno, Saúl fue llamado, David fue llamado y preparado, pero Salomón fue llamado, preparado y escogido por Dios. Amén. Viendo en esta parte códigos de honor de la paternidad, es algo que tú y yo tenemos que tener bien marcados. Si somos restaurados y confrontados, si tenemos la adopción, si tenemos la identidad y manifestamos, recuerda que tú eres llamado, que Dios te está preparando y que has sido escogido para que en algún momento estemos en su presencia. Y hoy quiero hablarte de esa parte, de la misma parte de la paternidad. Todavía no llegamos a la parte de hijo, pero sí se va a entrelazar una con la otra, porque dirán por ahí, no hay una sin otra. No hay padre sin hijo y no hay hijo si no hay padre. Entonces quiero que usted me acompañe, por favor, ahí al libro de Génesis. Por favor, vaya conmigo a Génesis. Génesis 6, por favor. 6:1. Amén. Ponga atención. Recuerde que hay que aprender a controlar su vejiga. No, yo sé que tiene necesidades de ir a hacer pipí, pero trate de tener respeto por la palabra. Trate de apagar su celular, no pasa nada. No trate de no contestar llamadas por respeto a la palabra y a los hermanos. Dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las chicas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Bien. Una de las cosas que yo quiero hoy que tú y yo aprendamos es que cuando viene el pecado, cuando la paternidad de Dios se separa, en este caso de Adán, viene una alteración no solamente espiritual, emocional, física en toda la humanidad. Muchas veces nos preguntamos por qué un cromosoma de más genera que un niño nazca con síndrome de Down. ¿Cómo es posible que hoy en día haya jóvenes que nazcan con dos sexualidades, tanto física y por dentro traen otro tipo de sexualidad? No tantas cosas que vemos hoy en día, las enfermedades terminales, el cáncer, la diabetes. Y bueno, Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. Pero dice la palabra que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estaban ya sin paternidad sobre la faz de la tierra. Les nacieron hijos. Y dice la palabra que los hombres tomaron para sí mujeres sin un conocimiento, sin un temor paternal. Y dice la palabra que entonces dice la palabra que Dios decreta
no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y la carne siempre te va a llevar a hacer lo que tú quieras. Entonces dice en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, aunque usted no lo quiera creer, esos gigantes eran en algún momento ángeles caídos, que llegaron a tener relaciones con la humanidad caída. Mientras Adán y Eva estaban en orden, en obediencia, estaban bajo la cobertura de Dios. Dice la palabra que cuando ellos salen del huerto, pone Dios 2 ángeles que estaban cuidando para que no entraran a un lugar que en algún momento Dios había clasificado como santo para ellos. Entonces, en la parte del pecado, estos gigantes que representan todas esas luchas, todas esas alteraciones, todo ese desorden, toda esa orfandad, empiezan a mezclarse con la humanidad. Y dice la palabra que esos gigantes eran hombres de renombres. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Ahora, es la primera vez que se escucha la palabra gigantes. Y otra de las palabras donde se menciona gigantes de muchas partes en la Biblia es cuando David enfrenta a Goliat. ¿Cuántos recuerdan esa parte? Y todos sabemos que Goliat era un guerrero que dice la palabra que desde chamaco había sido entrenado para matar. Era un hombre sanguinario, era un hombre de 3 metros que asolaba al pueblo de Israel, ¿no? Y dice la palabra que entonces David lo ve, y lo ve como en algún momento David había matado un león, un oso. Así que David lo ve y dice, para mí no es nada. Entonces automáticamente dice la palabra que David toma su onda como una tipo resortera, le mete un resorterazo a este Goliat, le pega en la frente, lo tumba, agarra la misma espada de Goliat y lo degolla. Entonces esos gigantes representan todas esas pruebas, todas esas luchas, todos esos en algún momento demonios que se quieren levantar contra los llamados que Dios pone. Porque David en ese momento dice, yo soy guerrero, él ya había sido ungido para ser rey, el Espíritu Santo ya había tomado autoridad en la vida de David. Aunque David, recordemos la semana pasada que vimos que David no tenía una paternidad, porque no conoció una paternidad por su padre, no había una buena relación. La Biblia nos habla que cuando David huye a la cueva de Adulam, con él también va su padre y sus hermanos, porque dice la palabra que estaban ahí todos afligidos y endeudados. Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención en esos 35, 40 minutos que vamos a ver rápidamente, porque quiero que entienda hoy en día esos gigantes espirituales que llegan a levantarse cuando la paternidad o los padres no hacen su trabajo, no hacen su chamba. Entonces nuestro trabajo como padres hoy en día es llevar a nuestros hijos a que sean desarraigados de ese espíritu de orfandad, porque todos nacen con un espíritu de orfandad, llamados, y tú y yo tenemos que en ese lapso de los 0 meses a los 18 años, que se puede decir que ya son cancha reglamentaria a los 18 años, tenemos que prepararlos para que en algún momento ellos entiendan que son escogidos de parte de Dios y tienen que cumplir ese propósito aquí en la tierra. Así que una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es que hay un dicho muy mundano que dice que el hábito no hace al monje. Y quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 11. 1 Samuel 2, 11. Vamos a ver rápido la falta de paternidad que nos lleva a que se levanten nuestros gigantes. Quiero que ponga mucha atención y que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. 1 Samuel 2, 12. ¿Sí? Primera de Samuel 2:12. ¿Está conmigo ahí? Bien, dice así. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí dice así? Ok, hasta ahí nada más. Los hijos de Eli. ¿Quién era Eli? Eli era un sacerdote, era un pastor.
eran hombres impíos. Y impíos es que no tenían la paternidad, no conocían a Dios, ni como Padre, ni como autoridad. Fíjese qué tremendo, porque podemos venir a la iglesia y desafortunadamente aún no tener esa paternidad, esa autoridad en nuestras vidas. Hombres impíos, y esa impiedad, una persona impía es aquel que no tiene conocimiento de quién es Dios. ¿Sí? Hay impíos que saben de Dios, pero no lo conocen. Entonces eran hombres impíos que no conocían, no tenían ese conocimiento de quién era Dios. Imagínense qué tremendo. Es como decirte, soy dueño de una panadería y mis hijos nunca han probado una concha, nunca han probado una dona. Qué irónico, ¿no? O a lo mejor soy dueño de una refaccionaria y mis hijos no saben lo que es un cloche o un tornillo o no sé, o un aceite. Y así era esta parte con este sacerdote llamado Elí, con este pastor. Creció en una manera religiosa, en una manera tradicional, y sus hijos en algún momento crecieron, pero ellos empezaron a tomar un cierto llamado, porque ellos también ministraban. O sea, en algún momento ellos traían un efod, tomaban de las cosas de Dios, agarraban para sí, tomaban las llaves de la iglesia, y no precisamente para ir a orar, sino dice que llevaban a las chamaconas, en lugar de pagar hotel, llevaban a las chamaconas, a las hermanitas, y se metían a la iglesia y tenían relaciones sexuales con ellas. O sea, estos cuates estaban bien zafados. Entonces dice la palabra de Dios que entonces pasan los años y Elí se vuelve un hombre viejo. Y dice la palabra ahí en el 12:22. Dice, pero Elí era muy viejo y él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que Elí les dijo, hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Escúcheme bien, todo aquel que no tiene la instrucción del Padre Celestial está destinado a tener no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Lo que yo quiero que usted entienda es que cuando nosotros no hacemos nuestra función de padres, porque uno de los códigos de honor es que si tú hoy en día eres padre, estás obligado a pasar tiempo, a esforzarte para estorbar a tus hijos. Hebreos dice que aquel hijo que no es disciplinado es hijo que avergüenza, termina siendo un bastardo. Entonces dice la palabra aquí que Elí ya era un hombre viejo, y una persona vieja es una persona cansada, una persona que ya no tiene la fuerza. Por eso es bien importante que entiendan, jóvenes, yo no estoy a favor de que se casen a los 18, 20 años, pero tampoco estoy a favor que se casen después de los 33, que se puede decir que la edad estándar ya donde Jesús cumplió sus 33 años y dirían por ahí, terminó su ministerio. Ya cuando tú empiezas a ser padre a los 37, a los 38, las mujeres que tienen 38 años, es más factible que haya una descompensación y que generalmente pueda uno de tus hijos nacer con algún problema genético. Por eso es bien importante que tú conozcas los tiempos de Dios, porque mucha gente dice, no, yo quiero tener algo en que darle a mi esposa, a mi futuro esposo, y desafortunadamente se te pasan los tiempos. O hay chamacos que son papás muy jóvenes y no también alcanzan a comprender ese nivel de paternidad. Así que este varón era muy viejo, y dice la palabra que entonces él veía todo lo que sus hijos hacían. Y él sabía cómo los hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta. Así que él los mandó a llamar, porque imagínense ya siendo hombres de 20 y tantos años y el padre ya viejo, lo único que les preguntó, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. Escúcheme bien, cuando tú no generas una paternidad, te das cuenta de los errores de tus hijos, no porque tú los conoces, sino porque te enteras de terceras personas. Dirán por ahí, todo el mundo sabe lo malo que son tus hijos menos tú. Y empiezas a escuchar a la vecina de que, ¿ya supiste que la hija de fulanita está embarazada? Y tú así, no creo que sea mi hija, ¿no? Porque mi hija está conmigo, mi hijo está encerrado en su cuarto todo el tiempo, aunque a veces huele a petate quemado, pero pues no creo que haya ningún problema. No.
tu hijo está fumando marihuana en su cuarto. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces muchas veces la gente empieza a enterarse por terceras personas, porque tú crees que conoces a tus hijos y desafortunadamente quien termina conociéndoles más que tú son la gente de allá afuera. Entonces dice la palabra que empezó a darse cuenta de todo lo que la gente decía, y él les dijo: no, hijos míos, porque no está bien la fama que ustedes están haciendo. Mas sin embargo ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Escúcheme bien, los hijos van a tener un oído desarrollado cuando cumplan 18 años. Si tú instruiste al niño en su camino, toda la instrucción que tú le des, ya en su mayoría de edad, ellos van a hacer caso. De los 18 para abajo tienes que estar estorbándoles. No, no es correcto, es así, dirían por ahí, ser esa mamá o ese papá molón. ¿Para qué? Para que cuando ellos te escuchan, atiendan la voz de Dios. Así que ellos decidieron ya no escuchar la voz de su padre, y automáticamente dice la palabra que Jehová había resuelto hacerlos morir. Así que Dios, en ese amor a la parte de este pastor, porque dice la palabra que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, dice la palabra que entonces él trata de hablarle por tercera vez, de decirle: mira, Elí, tus hijos van a morir, tú como padre no estás haciendo tu función, no les estás estorbando, les estás comprando un celular, un iPad, estás dejando de hacer tu función. Y 1 Samuel 3:13 dice lo siguiente, que entonces a través de Samuel Dios habla y le revela y dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Digan conmigo: no les ha estorbado. ¿Me puedes pasar mi té, por favor? No les ha estorbado. Nuestra función como padres es amar a nuestros hijos, sí. Pero nuestra función también es estorbarles. Ven para acá, Barú. Yo como que te voy a poner pie, como que te caes. ¿No? Entonces, mi instrucción es: hijo, esta es la bendición, ¿sí? Tienes que venir por la bendición, y esta es la maldad, ¿sale? Esta es la maldad, esta es la bendición y esta es la maldad. ¿Qué es lo que quieres tú? Dice la palabra Deuteronomio: escoge pues lo que quieres para ti, bendición o maldición. O sea, nosotros queremos que nuestros hijos, quisiéramos hacer esto por nuestros hijos, ¿no? Agarra la bendición, ¿sí? Ven, no, mi hermano, Dios nos dio libre albedrío. O sea, nosotros vamos a estorbarles, pero ellos tienen libre albedrío. O sea, yo te voy a dar una instrucción, esto va a ser la bendición. Dice la palabra que David le dijo a Salomón lo mismo que le decía Abraham a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no descuides el Dios que ha puesto en ti. Entonces, en la naturaleza de los hijos, porque nacen con un cierto nivel de orfandad espiritual, ellos muchas veces se van a inclinar a hacer lo malo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Vas por lo malo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No, otra vez, ¿sale? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿él va a lo malo? No vayas, no, porque estoy yendo en contra de su voluntad. Y al chamaco, si le dices no vayas, entre más le digas no lo hagas, más lo va a hacer, ¿sale? Entonces él va por la maldad. Entonces mi trabajo es estorbarles. Duele, ¿sí me estás siguiendo? Duele ver a tu hijo y dices: ay, qué padre, tan malo. Pero esa es mi función, estorbar a mi hijo para que no toque un grado de maldad. Él conoce la instrucción, ¿sí me está siguiendo? Y se cayó y sabe que está la bendición. Si él no quiere agarrar la bendición, yo te dije que te iba a poner el pie, ¿sale? Gracias. ¿Sí me está siguiendo? Esa es mi función, estorbar, incomodar. Y eso en nuestra naturaleza caída no es grato, porque vienen los recuerdos de decir: es que a mí no me gustaba que me golpeaban, yo no voy a golpear a mis hijos. A mí no me gustaba que me privaran, yo no voy a privar a mis hijos. Entonces dice la palabra que le dice: yo le mostraré y yo juzgaré su casa. Dios va a juzgar tu casa cuando tú no generes esa paternidad en tus hijos. Y mira que Dios es muy misericordioso y Él te hace justicia, pero no es lo mismo que Él haga justicia a que Él juzgue.
¿Sí me está siguiendo? No es lo mismo la justicia a que Dios mismo juzgue. Y dice la palabra, por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces llegó un momento que como padre te vuelve, te da esa flojera, te vale gorro que tu hijo fume, que tu hijo tome. A mí me llama la atención un vecino que vive por ahí cerca de nosotros. Aparentemente hace 2 años, él ya tiene sus hijos, pero salía de su casa, yo lo veía por una ventana y salía y se fumaba el churro de mota. Y veía si mamá no lo veía. Y ahora no. Hace 2 semanas que lo vi, el chavo ya sale con el churro de mota y mamá, ¿dónde te pongo esto? ¿No? Y ya la mamá, y a lo mejor tú le preguntas, oiga, ¿qué pasa? Pues ya le dije, ya es un hombre hecho y derecho, ¿ya qué puedo hacer? Entonces llega el momento en el cual dice la palabra que tarde que temprano llega al punto que los padres les vale gorro. Y terminó el sacerdote Elí diciendo, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Escúchame bien, cuando tú le dices a Dios, Dios, haz lo que bien te parezca con mis hijos, entonces lo que Dios va a decir es, están destinados a muerte. ¿Por qué? Porque Dios te dio la autoridad para que tú como padre, como sacerdote y tú como esposa busquen a Dios y estorben a sus hijos. Y si no estorban a sus hijos, entonces Dios está dando la salvación envuelta en un moño hermoso. Pero si no la quieres, entonces dice la palabra, juicio hará el Señor con aquellos que no tengan misericordia. Porque cuando tú no estorbas a tus hijos, entonces tú no tienes misericordia con ellos. Tú piensas que sí tienes misericordia, pero no, tú te ves juicioso con ellos. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, en el caso de un pastor, en el caso de un hombre que tuvo un corazón conforme a Dios, dice la palabra que David fue un excelente rey. Yo se los dije, David nunca vio a Dios como padre. Sí lo vio como ese Dios soberano, como ese Dios que lo ayudó, que le quitó a Saúl, pero nunca lo pudo ver como padre porque él nunca tuvo un reflejo de padre. Entonces dice la palabra que David, estaba checando ahí más o menos cuántos hijos tuvo, pero de los que se registran fueron 8, pero de los que no se registran fueron como 20. Entonces, imagínense, y ahí les va, la mayoría de las familias de hace 100 años son familias grandes. No sé si tu bisabuelo, tu tatarabuelo vienen de familias de 8, 10, 12 hermanos. Ahorita, gracias a Dios, conforme a esta situación y la situación de la economía, ya lo máximo que se pueden tener es 1 o 2. Ya sería alguien muy sonso de decir, pues yo quiero tener 8, 10, 20. Pues ni que fueran perritos, hermano. Pero anteriormente sí, se tenían de a 10, de a 12. Y lógicamente no alcanzas a tener esa capacidad para poder estar al pendiente de todos. Ese fue el problema con nuestras generaciones pasadas, que habían tantos hermanos, tantos tíos, que una de dos, o de los 10 hermanos, uno, siempre de los 10, uno moría. Uno era el gandalla, otro era el buena onda, y los otros eran como ovejas, ¿no? Si unos iban con el malo, todos se van con el malo, con el bueno, con el bueno. Y así pasa en las mejores familias. Y entonces dice la palabra que les mostró. En algún momento dice la palabra que David tuvo varios hijos y entre ellos tuvo una hija y un hijo llamado Abnón y otro que se llamaba Tamar. Eran medios hermanos. Usted ya conoce la historia. Dice la palabra que Abnón trae un deseo caído. Escúcheme bien, un gigante. Escúcheme bien, gigante. ¿Por qué un gigante? Porque dice la palabra que después de los gigantes en Génesis, su corazón era de continuo ¿qué? Mal. Antes de derrotar un gigante físico como David derrotó a Goliat, usted tiene que derrotar sus gigantes en sus pensamientos, en su corazón. Esos son los gigantes más peligrosos que se están levantando en el corazón de los hijos. Esos gigantes que empiezan a maquinar, que empiezan, dice la palabra, a llevarte al pecado. No vayas por el Goliat, no vayas, dirían por ahí, al que vende droga a exponerlo a la policía. No, simplemente tú no vayas. Cierra tus oídos, cierra tus ojos, porque los gigantes más complicados son los internos. Y escúcheme bien, esto está tremendo, porque dice la palabra que uno de sus hijos de David tenía un gigante interno que dijo, puedes
tener relaciones con tu hermana. Puedes casarte con ella. Pero él dijo, no, se me antoja más no generar un compromiso, llevármela al lugar de un hotel, pues me la llevo al panteón, ¿no? Ahí arriba de doña Gudberta Pérez Ramírez, que en paz descanse. ¿Sí me estás siguiendo? Y ahí ellos hacen sus atrocidades. Y dice la palabra que Amnón violó a su hermana Tamar. Y uno de sus hijos de David, llamado Absalón, se enteró. Y dice la palabra en 2 de Samuel 13:21. 2 de Samuel 13:21, nada más voy a resumirlo rápido, porque yo quiero concretar esta parte importante. 2 de Samuel 13:21, dice así: luego que el rey David oyó todo lo que había pasado, que uno de sus hijos violó a una de sus hijas y que el otro hermano se había enojado, dice la palabra que su sentimiento de David, ya lo tienen ahí, por favor, 2 de Samuel 13:21, dice que se enojó mucho. Y el enojarse es una acción de sentimiento. ¿Cuántos como padres no nos enojamos porque nuestros hijos cometen errores? Y está bien, enójate. Pero el punto más importante, ¿dónde están los padres? Estórbales, disciplínalos. A nadie les gusta estorbar a los hijos, pero eso es algo importante. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, que el hijo había violado a la hermana y que el otro hermano quería matar al medio hermano, dice, se enojó mucho. Se enojó mucho y dice en el 22, mas Absalón no habló con Amnón su hermano, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana, a tener relaciones sexuales. Cuando tú tienes a tus dos hijos que se están peleando a cada rato y ¿por qué lo molestas? Y ya no se molesten y de ahí no pasa. Te enojas porque se pelean los dos, pero ¿hasta qué punto los estorbas? ¿Hasta qué punto diría mi abuela, los friegas? Porque en cualquier ratito, Dios no lo quiera, entre hermanos se pueden llegar hasta fracturar un brazo, ¿no? Se pueden llegar a lastimar. Y dice la palabra que entonces David automáticamente se enojó. Y al no hacer nada, al no estorbar, hizo que en el corazón de su hijo Absalón despertara un deseo de venganza. De decir, si mi padre no hace las cosas, yo voy a matar a mi hermano. Fíjense, qué tremendo, como Caín y Abel. ¿Sí? Y dice entonces la palabra que como David no supo nada porque él era rey, o sea, él era padre, pero él se enfocó más en su reinado. Dice que entonces Absalón va y mata a su hermano, el que había violado a su hermana. Y en 2 de Samuel 13:37 dice que después de que lo mata, otra vez las malas noticias siempre llegan primero a los padres. 2 de Samuel 13:37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Geshur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Geshur y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Póngame atención, se lo voy a leer otra vez, pero yo quiero que usted, lo que me gusta de la Biblia es ponerse en el corazón. Si yo hubiera sido David, ¿cómo hubiera actuado? ¿Estuvo correcto cómo actuó? ¿No estuvo correcto? Ponga atención nuevamente. Mas Absalón, el que había matado, huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Geshur. Y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Por quién estaba llorando? Por el muerto, por Amnón. Él lloraba todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Geshur y estuvo allí 3 años. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Fíjense, no sé si te ha tocado que entre padres, o vean bien, entre hermanos, siempre sabes que hay uno que es el consentido. Aunque tu papá te diga, no, para mí todos son iguales, a todos los amo iguales, dices, no, hay un consentido. Y aquel que tenga un consentido es un pensamiento erróneo. Es un gigante espiritual que se está levantando. Hay que tener cuidado con eso. Porque nosotros como hijos de Dios, delante de Dios, Dios pagó el mismo precio por todos. Aquí no hay hijos consentidos.
Todos somos iguales delante de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Pero escúcheme bien, si hay algún hermano que es consentido, hay un problema. Porque me llama la atención, digo, bueno, tú como padre sabes que tu hija fue violada, dices, carajo, ¿qué tipo de lacras tengo en mi casa? Si sabes que a lo mejor tu hijo fue asesinado, le lloras y le lloras 3 años, pero después dices, es que tengo ganas de ver a mi asesinito, ¿no? Tengo ganas porque ya estoy consolado de la muerte de Amnón. Tú dices, espérame, yo no sé hasta cuántos años dejes, no sé si alguien de aquí se ha muerto un hijo, pero yo no sé hasta después de cuántos años puedes dejar de pensar en un hijo que murió tan trágicamente. Mas sin embargo David, su deseo era ver a Absalón. O sea, David tenía un amor por todos. Y escúcheme bien, y tenía un amor por Salomón. Pero el amor que tenía por Salomón era un amor más que impuesto, era un amor dirigido. Dios le dijo y le dio a David una promesa. Quiero que vaya ahí mismo a 2 Samuel. Ahorita se me ocurre la palabra, quiero que lo leamos ahí. 2 Samuel. Segunda de Samuel 10, por favor. No, Segunda de Samuel 12, 15. Amnón fue antes que Salomón. ¿Sí? O sea, fue un hijo anterior de muchos que tuvo David con esta Abigail, todos ellos. Mire lo que dice 2 Samuel 12, 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David y enfermó gravemente. David se metió con una mujer que era casada y lógicamente Dios no iba a permitir que naciera un hijo de un pecado. Así que Dios había determinado que muriera. Entonces dice que David rogó, oró y chalá, pero dice en el 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró y después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comida. Así que los sacerdotes le dijeron sus siervos le dijeron a David, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas, llorabas, y muerto él te levantas, comes y pan. Él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Esto de consoló es una palabra hebrea que significa orden. Escúcheme bien. Decidió David hacer las cosas por la derecha. Decidió casarse rectamente y estar bien delante de Dios con esta mujer. Y dice la palabra que entonces la consoló y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Digan conmigo, amó Jehová. Y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jededías a causa de Jehová. Póngame atención. David, de todos los hijos que amó David, al que más amó no fue a Salomón, fue a Absalón. ¿Cómo les gusta a los padres la mala vida, no? Papá, yo que te saco buenas calificaciones, no me amas como tu hijo, quiere bien drogadicto, con él siempre... Es que, a ver, entiende, sus necesidades son diferentes. Entonces me tengo que drogar para que me ames igual. No, porque así hay hijos que tratan de llamar la atención de una u otra manera. Pero David dice la palabra que se inclinaba por Absalón y Dios se inclinaba por Salomón. ¿Por qué? Porque veía que el corazón de David estaba haciendo las cosas rectamente. Ahora, noten algo importante, papás. Ni los 30,000 rosarios y así te vayas de rodilla a la noria y te regreses a casa de Mateo, van a hacer que la voluntad de Dios cambie cuando Dios te dio la oportunidad de corregir y estorbar a tu hijo. Escúchame bien. Porque es bien importante esa parte. Muchas veces David pensaba, decía, voy a ayunar, voy a orar para ver si Dios ya libra a mi hijo de la cárcel, a ver si Dios ya libra a mi hijo de las drogas, a ver si Dios ya le quita a mi hijo lo alcohólico. A ver, espérame, esas oraciones ya no funcionan.
Dios te dio a tu hijo para que le estorbaras desde chamaco. Sí, tómate una cerveza, no pasa nada. Sí, fúmate, para que sepas lo que se siente. Quiero que tomes, pero que tomes aquí en la casa. Ponte borracho, pero aquí en la casa. Escúcheme bien, esas son tarugadas, mis hermanos. Nuestros hijos son de Dios y vamos a entregar cuenta de ellos. Entonces, lo que quiero que tú entiendas es que nada emocional va a mover la mano de Dios, sino es la acción de obediencia. ¿Me estás siguiendo? Y tú como padre estás obligado a estorbarle, no sé cuántas veces lo voy a decir, a estorbarle a tus hijos. Y ese es un dato muy importante, porque entonces dice la palabra que cuando David hizo las cosas en orden, eso lo agradó a Dios. Y dice la palabra que entonces dio un hijo, dio su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Y por qué lo amó Dios? Porque Dios quería establecer una paternidad. Escúcheme bien, Dios le dijo a David: tu hijo, yo voy a ser padre para él, ¿sí? Y él será mi hijo. A nadie Dios había llamado hijo como a Salomón. Porque David sí tenía el corazón, tenía la obediencia, había sido de alguna manera llamado y preparado, pero no había sido escogido como hijo. Mas sin embargo, David dijo: yo me inclino por Salomón. Y David dijo: pues yo me inclino por Absalón. Y mucha gente se preguntará: ¿por qué se inclinó tanto David por Absalón? Que llegó un punto que Absalón tuvo un espíritu de parricida. Imagínense los gigantes que empezaron a levantarse con David. Primero David se levantó Goliat, donde dice la palabra que él agarró una onda y lo destruyó. Y después se levanta otro gigante llamado su propio suegro, que quería matarlo. Y entonces se levanta otro gigante llamada su propia esposa, que dice que le dijo, la semana pasada lo vimos: eres un prostituto. Entonces David dice que ya estaba en paz. Fíjese, estaba en paz. Y por no educar a sus hijos, viene un gigante violador, un gigante asesino. Y se concibió a ser un gigante parricida. Ahora escúcheme bien, no está mal que tú derrotes a los gigantes. Porque así como también se puede reproducir lo malo, también se puede reproducir lo bueno. Escúcheme bien, la santidad no se imparte, ¿no? Pero sí se puede imitar. Todo lo que nuestros hijos hoy hacen es por imitación. Y se los voy a mostrar en la Biblia. Quiero que usted vaya conmigo rápido, por favor. Vaya conmigo, por favor. Lo tengo aquí. Segunda de Samuel, creo que sí, segunda de Samuel 21. Híjole, lo metí en mi separador. Ay, Dios. Espérame. Segunda de Samuel 21:14. A ver, por favor, vaya para allá. No, no es esa. No es esa. Permítame, por favor. Fíjense cómo el enemigo quiere que no les dé esta palabra, pero sí se las voy a dar. Bueno, ahorita déjeme ver dónde está esta cita. De hecho, le había puesto el separador. De hecho, hasta lo subrayé. Dije, esto se los tengo que dar. Segunda de Crónicas, no creo que es primera. Aquí está. Primera de Crónicas 20. Primera de Crónicas 20, 4. Primera de Crónicas 20, 4. Después de esto aconteció, sí. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Sibecaí, Usatita,
mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes. Fíjese, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. El que sigue. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Elianán, hijo de Jair, mató a Laimí, hermano de Goliat. Fíjense, ¿hermano de quién? Goliat geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, como los que ven en la parisina, así los rollos, hacen cuenta que se la aventan como si fuera una flecha. Al que sigue. Y volvió a haber guerra entre Gat, ¿sí? ¿Se acuerdan de dónde era el gigante? Donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía, fíjense la disformidad del pecado, 6 dedos en pies y 6 en manos. Es que Dios me formó deforme, no. Es una consecuencia del pecado de tus antepasados, ¿sí? Y tenía 24 por todos y era descendiente ¿de quiénes? De los gigantes. Ponga atención al que sigue. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano ¿de quién? De David. ¿Me quedé en el 8? No, en el 7, 8. Estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Póngame atención. Lo más peligroso o lo más espantoso para el pueblo de Israel era ver a un Goliat. O sea, como Batman, los serpientes payaso, no sé cómo eran, lo que le da miedo a Batman, los payasos de serpientes, no sé qué. No sé cuál sea tu mayor temor. Bueno, el temor más grande que tú tengas es el que tienes que enfrentar. Y es el primero que Dios te va a poner ahí. Ahora escúcheme bien. David enfrentó a Goliat, pero una vez tirando un gigante, ya se pasa como generación, porque este Jonatán era primo de David. Y no solamente él, sino todos los siervos. Un gigante, pues yo me lo he hecho. Ya no necesitamos a David. ¿Por qué? Porque David ya había impartido esa autoridad. Escúchame bien. Si tú derrotas, póngame atención, papá, generaciones. Si tú derrotas al espíritu de pornografía, tus hijos y los hijos de tus hijos, la pornografía va a ser para ellos como una chinche pedorra. Pero hoy tú, porque si hoy tú tienes un problema con la pornografía, si hoy tú tienes un problema con la promiscuidad, con el adulterio, con la duda, con el ser a lo mejor una mujer molona, a lo mejor no eres tú. Es un gigante que está afectando tu generación desde tu tatarabuela. Y tú dices, es que yo quiero hacer lo bueno, ya no quiero ser celosa, pero hasta le huelo los chones a mi marido. Así de enfermas hay mujeres, sí. Y tú dices, pero ¿por qué me hago daño yo, le hago daño a él, afecta a mi familia? Porque hay un gigante espiritual. Y quiero que tú entiendas esa parte. O sea, David había derrotado a un gigante para que hoy no solamente sus parientes, sino todos sus siervos derrotaran a los gigantes como si fueran cualquier tipo de soldado. Tú no esperes que tu tercera, cuarta generación, porque ¿sabe por qué se desató tanta homosexualidad? Porque nuestros antepasados no rompieron con las promiscuidades. Ahí está el reflejo de tanto machismo y tanto matriarcado, la homosexualidad. Hoy hay tanto joven con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas tuvieron miedo. No quisieron salir de closet. Es que yo tuve relaciones con mi prima hermana y ¿cómo decir eso? Solamente Dios lo sabe. No tiene que saberlo nadie. Pero ya derrotaste ese gigante que está aquí. Porque ahorita vamos a ver algo. David físicamente, así se derrota un Goliat. Ya todo el mundo veía. Y entonces ya mis hijos van a saber cómo se derrota el alcoholismo, cómo se derrota la drogadicción. Pero qué convicción o cómo le voy a decir a mis hijos, no te tatúes cuando yo estoy bien tatuado. A lo mejor ya conociendo del Señor. Si tú a lo mejor estás tatuado y no conociendo del Señor, bueno, no importa. A lo mejor hasta se te ven bonitos tus tatuajes. Pero ya, quedó en el pasado. Pero hoy en día tú tienes que generar una convicción. Porque los tatuajes también generan un pacto. Pactos de sangre. Entonces lo que yo quiero que tú entiendas es ¿cómo es posible
que puedes tener la autoridad para matar Goliaths físicamente, pero no tienes la autoridad para matar Goliaths internamente. Porque es una lucha. Porque tú puedes ver a lo mejor a la muchacha ahí las chicas superpoderosas ahí en Circunvalación o en Tlalpan, y dices, qué pecadora es esa mujer con su minifalda, ¿no? Y te la llevas en la mente, pero está re buena. ¿Sí me estás siguiendo? Porque entonces mataste un Goliat físico, pero el espiritual está ahí. Por eso es su título de Códigos de Honor es, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están? Ahorita yo quiero decirte algo bien interesante que te va a asombrar. Y yo de verdad estaba estudiando y decía, no quiero hablar al ahí se va. El deber de hijo es tener comunión constante con el Padre y mantener la paz. Eso fue lo que se lo dije la semana pasada. Ahora escúcheme bien. Y esto es algo, una revelación que el Espíritu Santo no nos daba. La santidad de Dios obligó a Cristo a ir a la cruz, a pagar por un pecado que la justicia de Dios no podía dejar pasar por alto. Otra vez. La santidad de Dios obligó a Cristo a ir a la cruz, a pagar un pecado que la justicia de Dios no podía pasar por alto. Lo que quiero que tú entiendas es, no te puedes presentar con pecado delante de Dios, porque Él no puede pasar por alto su santidad. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso yo le decía a mi esposa, ¿cuántos comprenden que es el amor más grande que ni el ahora que estuvo de moda, que ni el de Dalai Lama, ¿cómo se llama ese cote? Dalai Lama, ni el Hare Krishna, ni nadie pudo haber dado por la humanidad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué dio Dios a su Hijo? Porque automáticamente Dios es santo y no podía pasar por alto el pecado. Entonces Cristo estaba obligado a ir a la cruz, ¿sí? Para que en algún momento tú y yo pudiéramos tener acceso a la santidad de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, escúcheme bien. La santidad de Dios no es actuar, es ser, reflejar la cualidad de mí. O sea, yo tengo que reflejar cuál es la cualidad de mi Padre. ¿Y mi Padre qué es? Es santo. Y yo soy santo porque Él es santo. Ahora, escúcheme bien, esto está bien interesante. No es actuar, ay, soy bien cristiano, hermana, Dios le bendiga, aleluya, qué santa me veo. No es actuar, es ser. Y ni los hijos de Elí eran hijos, ni los hijos de David eran hijos. Y el problema es que ni el hijo de Salomón era hijos. Porque aunque usted no lo quiera creer, a Salomón le nació un hijo y el hijo terminó en pecado. No es tratar de actuar, es ser. Reflejar la primera cualidad. Escúcheme bien, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero la primera cualidad de Dios es que Dios es santo. Y como hijo, tengo que manifestar la santidad de mi Padre. La justificación hoy en día, por medio de Cristo, es una parte como un acto legal. Para Dios es un acto legal. Hoy, si tú presentas a Cristo como tu Salvador, para Dios está redimido tu pecado. Por donde le quieras ver. Es como en algún momento declararte santo sin serlo. ¿Sí me estás siguiendo? Porque en tu humanidad no hay justo ni aún uno. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que hoy esa santidad o ese amor que Dios nos ha dado como Padre no es justificable, sino justificado. O sea, que la sangre de Cristo no es justificable porque puedo pecar todo lo que quiera, al fin que Dios me ama. Y entonces tú puedes pecar y mucha gente usa la sangre de Cristo como un código, como así como en el Basta o en el Uno. Código, ya pegué, código, ¿no? Parley, ¿no? ¿Mande? Como comodín. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, no es justificable. O sea, tú no puedes presentarte a Dios, vengo a justificarme porque acabo de pecar, pero tu hijo murió por mí, ¿me perdonas? No, sino hoy somos justificados por Él. Somos justificados, permanece en la santidad para que no peques. ¿Me estás siguiendo? Ahora bien,
tú y yo tenemos que ponerla en acción. ¿Y cómo pongo en acción esa parte? Cuando yo lo creo. Esa es la clave para derrotar los gigantes. Creer y poner en acción la justicia de Dios. Yo tengo que creer. Es que todavía me gusta la pornografía. No, yo soy un hombre de Dios. Yo voy a consagrar mi templo, mis órganos, mis miembros delante de Dios. Y es una lucha porque, oye, pastor, es que me gusta a mí la cerveza y hoy en día hago michelas por todo lado. Es más, ya ni siquiera lo hago por la cerveza, son por las gomitas que tienen un sabor con la chela, ¿no? Pastor, ¿a poco no has probado una? La santidad es una posición. La santidad es una posición, ¿por qué? Porque te separa del pecado y hoy te pone en un lugar de estima. Por eso David fue separado de Salomón, porque dijo: yo no puedo permitir que tú me edifiques templo, porque tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo sí, porque él va a ser un hijo de paz. Hoy en día, como padres, ¿dónde están los padres? Nuestra obligación es obligar a nuestros hijos a crecer, como nosotros somos obligados a crecer espiritualmente. ¿Sí? No es opción, es necesario. Hay quienes no están aquí porque no pudieron, pero hay quienes no estuvieron aquí porque no quisieron. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, si no quieres, no es un problema de Dios, es porque tu carne no está siendo obediente. Ya voy a acabar. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que tú tienes que ocuparte todos los días? De tu salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escúchame bien, aquí está la clave para derrotar gigantes. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación. Es que yo quiero ocuparme para ser pastor, yo quiero ocuparme para ser ujier, no te ocupes porque la vas a regar. Ocúpate en tu salvación, porque porque dice la palabra en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce cuando tú te preocupas en la salvación. Escúchame bien, ya fuiste salvado. Hoy ocúpate de tu salvación. ¿Me estás siguiendo? Un código de honor es obedecer mandatos. Lo que quiero que entiendas es que vivir en obediencia te hace estar apartado para Dios. ¿Sí me estás siguiendo? No que lo veas como una imposición. Porque pues es religiosidad. No. Vivir en obediencia te permite estar en santidad. Dios dice: si me amas, renuncia a lo que tú crees para que entonces hagas lo que yo te diga. ¿Sí? Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Saben para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Mire qué tremendo, porque cuando estamos en la parte de obediencia generamos un lazo de paternidad. Entonces Jesús sabía que el Padre es santo y esto automáticamente obligaba a Jesús a cumplir la ley. Entonces, yo quiero que entiendas algo, hermano. No es miedo a las consecuencias. Es que, es que si peco me puede dar el sífilis, gonorrea. No. Es amor por Él, por el Padre. Si hoy no pecas es porque lo amas a Él. No, si hoy no pequé es porque no me encontré a ninguna chica de la vida alegre. Pero pastor, ruega a Dios que no me ponga una. La santidad, escúcheme bien, la santidad la gente lo confunde con moralidad y no tiene nada que ver. La santidad es una lucha
y es pelear por ella. Cuando tú te presentas en santidad, los gigantes se levantan. Escúcheme bien. David estaba lleno del Espíritu Santo y se levantó Goliat. Para mucha gente hay muy buenos deseos, pero desgraciadamente hay malas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, cuidado, iglesia, porque esos gigantes son sinónimos de ídolos. No tomes en cuenta los ídolos de tu corazón, porque esos te están llevando a caer con esos Goliats. Mira, todos aquí tenemos áreas ciegas. Criticamos al hermano y criticamos a la hermana, pero tú haces lo mismo. Hay áreas que muchas veces Elí como pastor veía que Ana era una borracha, pero sus hijos eran unos briagos. Elí veía a Ana como una mujer que no tenía hijos porque era una mujer estéril, y dijimos que estéril es sinónimo de orfandad, pero sus propios hijos de Elí no tenían un padre. Entonces, esa área que nos ciega es criticar a los demás, y el problema es que lo que criticamos en los demás lo tenemos nosotros mismos. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Por qué, mi hermano? Porque hoy, joven, si tú tienes 18 años, ante la ley tú ya eres mayor de edad, pero tú ya viviste 18 años. O sea, ya los viviste. Pero hoy delante de Dios tú te presentas como un adulto mayor, como un adulto que espero que ya tenga paternidad. Ahora, para que terminemos, porque ya me puse en rojo, termino con esto. La pregunta que les hacía a la mitad de la aplicación: ¿por qué David se inclinó tanto a Absalón? Cuando Absalón quería matar al propio padre. Es más, dice la Biblia que cuando fue muerto su hijo de David, en lugar de que David se pusiera contento porque sus soldados habían dado la vida por él, se puso a llorar. Y un soldado le dijo: mira, David, o sales y te pones contento, o mañana a ti también te carga el payaso. ¿Hasta dónde hoy tus hijos son, en lugar de tus hijos, son tus gigantes? Algo que está oculto en la palabra de Dios, y que yo decía, bueno, a ver, barajéamela más despacio. ¿Por qué amó David tanto a Absalón? ¿Quieren la respuesta o se las doy el próximo domingo? David amó tanto a Absalón porque su madre de David, dice la palabra que Absalón fue hijo, bueno, fue hijo de Maca. Y Maca, su padre, era el rey de Geshur. ¿Vale? Entonces, David tenía un apego a los reyes. O sea, David era pastor de ovejas. Se casa con Mical y su suegro era rey. Escapa de Saúl y se encuentra al rey de Geshur y se casa con su hija. Y su hija se llama Maca. Y con Maca tuvo 2 hijos. ¿Sí? Absalón y otro que lo quiso quitar el reinado ahí en... Vaya rápido conmigo ahí para terminar, Primera de Reyes. Mire, estoy luchando con esta parte porque el enemigo no quiere que demos esta revelación, pero ya se fregó. Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, léanlo conmigo ahí en el 6. ¿Quién era su padre? David, en el 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces esto? ¿Por qué mientes? ¿Por qué te portas mal? ¿Sí me estás siguiendo? O sea, cuando tú le estorbas a tu hijo, ¿qué generas en tus hijos? Tristeza. Por eso no nos gusta corregir a los hijos, porque se ponen tristes ellos y te pones tristes tú.
Pero dice la palabra, y su padre nunca le entristeció en todos sus días con que decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermosa parecer y había nacido después de ¿quién? De Absalón, hijo de tigre pintito. Muere Absalón y su hermanito vio cómo su hermano se rebeló contra su padre. Su hermanito vio cómo su hermano quería matar a su padre. Por eso cuando creció dijo, ¿qué va a ser rey mi hermano Salomón? Voy a ser rey yo y voy a hacer lo mismo que hacía Absalón. Me voy a hacer de carros y voy a decir soy rey. Ahora, escúcheme bien. Su mamá de Absalón se llamaba Maca, ¿sí? Su padre, rey de Geshur. Pero la revelación más tremenda es que este rey de Geshur, y esto yo lo estudié, es un hijo de Anac. Y los hijos de Anac, Ainam y Sesai, son de la raza de los gigantes. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que lo que no has de querer, has de tener. A ver, se metió el rey con esta mujer que su suegro tenía una mezcla y en su sangre tenía sangre literal, Ainam y Sesai, de la raza de los gigantes. Él mató un gigante y ahora tenía Absalón sangre de gigantes. Por eso se quiso hacer más grande que el padre. Fue una justificación. Eso de, es que no hiciste, no le hiciste duelo a mi hermana, no hiciste venganza. Fue justificación. Absalón traía sangre de gigantes. Y David sabía que había tenido este hijo justo después de que Saúl ya no lo persigue. Después de que Saúl ya no lo persigue, tiene este hijo llamado Absalón. O sea que lo tuvo en su mejor edad. No sé, a lo mejor tú fuiste el hijo cuando tus papás se fueron a la quiebra. O tú fuiste hijo cuando tus papás perdieron el trabajo. Pero a lo mejor uno de tus hermanos fue hijo cuando tu papá le habían dado el mejor puesto en la empresa. Por eso el papá ama mucho, porque me recuerdas a mi jefe, ¿no? Gracias, cuando tú naciste nos llegó la casa, tú traías la torta bajo el brazo. Aguas. Eso de la torta bajo el brazo no existe. Los hijos nacen en bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nacen en bendición. Pero escúcheme bien, yo termino con eso. Pueden pasar los chavos de alabanza. ¿Qué había en el corazón de David? Algo lo llamaba. Y era el gigante que hoy estaba reposando en su hijo. David no podía matar a su hijo, a cualquiera sí, a Goliat, pero era Absalón. Por eso de todos los hijos que David tenía, amaba mucho a este. Se critica mucho, la semana pasada se criticó mucho lo del Dalai Lama que quiso besar a un niño y todo. Y sí está mal. Pero mi pregunta es, ¿dónde estaban los padres? O sea, ¿qué lleva que pongas tu fe en un hombre? Porque todos los hombres tarde que temprano van a fallar. La van a regar. El pastor Tadeo puede estar ahorita y mañana termina siendo un drogadicto. Pastor, todos. Es Dios. Es la paternidad que Dios te ha puesto. Ponte de pie, por favor. Quiero que pases por acá, Baruch. Muchas veces lo que más nos choca y lo que más odiamos de nuestros hijos es lo que nosotros éramos. A lo mejor tú lo ves, pero en su sangre corre gigantes espirituales. Y hoy te impiden corregirlo como Dios manda, estorbarle, le va a doler. Pero ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Es un código de honor. Tú tienes que estorbar, tú tienes que educar. Es una lucha porque dices, híjole, es que yo era igual así de bruto como es él. No. Él tiene la mente de Cristo. Si tú no rompes con ese Goliat que traes en la cabeza, vas a seguir impartiéndolo. Y entonces él se va a frustrar con sus hijos y con sus hijos. Traemos frustraciones, traemos gigantes. Los que vemos a simple vista los podemos derrotar fácilmente. Pero los gigantes internos son los más peligrosos que hoy en día se están levantando, Padre. Entonces,
Hoy yo no quiero pasar la maldición o los gigantes de la generación pasada a mi hijo. No, yo tengo que derrotar. No sé, yo declaro que mi hijo hoy es una nueva criatura, porque a lo mejor yo, David, he derramado mucha sangre, pero tú estás puesto aquí para llevar paz en tu corazón. ¿Sí me estás siguiendo? Gracias. Adonías era otro hijo de David que quiso usurpar el trono antes de que el papá muriera. Por eso hay tantos hermanos que hoy se pelean la herencia y están esperando que el papá y la mamá mueran para agarrar de ahí. ¿Qué luchas tienes? ¿Qué gigantes hay en tu cabeza, en tu corazón? Es que, pastor, yo sé que estoy mal, pero no sé, no puedo. Veo la cara de mi hijo y me gana. Sí sé que soy más estricto con aquella, pero mi hijo, no sé, algo trae. Yo decía, pero ¿por qué David se inclinó tanto a este cuate? En lugar de que el padre correteara al hijo, el padre tenía que huir del hijo, porque el hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. El pueblo lo resguardaba. Decía, no, David, tú vales 1000 hombres. ¿Cómo vamos a permitir que tu hijo te mate? No, imagínate lo fuerte que sería para una nación. Así que yo quiero que tú realmente reflexiones. Yo platicaba con mi esposa ayer precisamente, le decía, hoy todo mundo necesita psicólogo. Todo mundo. 8 de cada 10 cristianos tienen un psicólogo. Está bien. Si es cristiano y te lleva a la dirección del Espíritu Santo, está bien. Pero ¿dónde está el Padre entonces? Porque escúcheme bien, yo podré tener una autoridad, llámese un sacerdote o una autoridad mayor, pero esa autoridad mayor tiene que tener otra autoridad. Y esa autoridad, ¿sabe dónde reposa? En el Padre. Es que yo necesito un psicólogo, yo necesito a alguien que me escuche. Dice el Señor, mi oído está atento, dime. No, pues es que no te veo, yo necesito que alguien me sobe. No, lo que tú quieres es que te soben tu pecadote. Y si te perniquiebro, ya ves, Señor, por eso necesito un psicólogo. Depresión, eso fue lo que dejó el COVID. Depresión y ansiedad, cañón. Qué bueno que tengas mucha chamba, Alex, y que tengas más, pero que los encamines a la dirección del Espíritu Santo. Sí. No estoy diciendo que un psicólogo cristiano sea malo, perfecto, pero que sea una segunda opción. Pero primero ve con tu padre. Ya si tu padre, tú ves y dices, pues el Señor ahorita, no sé, está tratando conmigo, a lo mejor nada más quiero confirmar. Olvídate de tantas cosas, pastillas. Yo los bendigo, hermanos, en redes sociales. Espero que el próximo domingo sea de bendición. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar.